El pasado 6 de noviembre, mientras Estados Unidos reelegía al presidente Barack Obama, un referéndum no vinculante le preguntó a los habitantes de la isla de Puerto Rico si deseaban preservar el estatus de Estado Libre Asociado vigente por más de 60 años. Más del 50% dijo que no y, al parecer, la mayoría de puertorriqueños quieren que su isla se convierta en el Estado número 51 de la Unión. Precisamente hemos venido a San Juan de Puerto Rico para tomarnos un guayoyo y conversar sobre el tema con nuestros invitados de hoy. Es ese emplazamiento a los Estados Unidos. El conviene a los Estados Unidos, que es el poder colonial, quiere continuar bajo el actual estatus territorial, que es el que conocemos. Los Estados Unidos siempre han dicho. O sea, si el presidente Barack Obama, yo creo que la estabilidad, yo estudiando las distintas alternativas, una colonia, por lo tanto, las condiciones no aplican de manera igual. Termina su... Tienen que hacer una segunda ronda, señor, somos muchos. Vivimos en Puerto Rico y vivimos como votos de segunda preferencia. Personas que votaron en ronda, de las dos más votadas, como se hace en el resto del mundo. La primera pregunta es la siguiente, bienvenidos al programa. Gracias. ¿Cómo interpretan ustedes el resultado del referéndum no vinculante del 6 de noviembre? El referéndum constaba de dos preguntas. En la primera se le preguntaba a los puertorriqueños si querían o no continuar con el actual régimen territorial que se conoce como el Estado Libre Asociado. La inmensa mayoría de los puertorriqueños, un 54%, contestó que no, que es una respuesta muy clara, no sujeta a interpretación. En la segunda pregunta se indagó cuál era la preferencia en cuanto al destino político final de Puerto Rico y las alternativas eran la independencia, la estadidad o una fórmula conocida como el Estado Libre Asociado Soberano. Y resultó, en términos de las personas que se expresaron, la estadidad obtuvo una mayoría de votos. La estadidad es como le llamamos en Puerto Rico a la anexión a los Estados Unidos, la posibilidad de convertirse en un estado de esa unión. Pero la realidad es que cerca de 400.000 personas optaron por no contestar esa segunda pregunta, así que para nosotros quiere decir que, por un lado, se derrotó la colonia en la primera pregunta y por la segunda, los resultados de la segunda, es claro que una mayoría de los puertorriqueños tampoco quieren la anexión a Estados Unidos. José Alfredo, ¿cuál es tu interpretación de este resultado? Bueno, pasa lo que acaba de decir Maya López. Lo que este plebiscito, de la manera que se hizo, oculta, es que todavía el pueblo puertorriqueño, más personas en Puerto Rico, prefieren al Estado Libre Asociado sobre cualquiera de las otras fórmulas. Ellos lo hicieron, los que favorecen la estadía de la independencia, de una manera en que la primera pregunta era sí o no, para que ellos se pudieran agrupar, sumar sus votos, pero nunca dar a conocer si todavía en Puerto Rico hay más personas que favorecen el Estado Libre Asociado, de los que favorecen la estadidad o de los que favorecen la independencia. Por eso los que defendemos el Estado político actual no le damos legitimidad a ese resultado. Ricky, en base a lo que acaban de decir ellos, ¿tú consideras que aquellas personas que no optaron por ninguna de las alternativas presentadas, como que se presta a una interpretación que puede insinuar que la gente no quiere necesariamente ser un Estado 51 de la Unión? Te voy a contestar esa pregunta, Javier, pero antes tengo que corregir al compañero, ¿Cómo no? donde dijo que todo... Sí, porque dijo que el ELA, el que era representado por el sí, todavía tenía una mayoría. Y si tomas los números, coger los de la estadía en la segunda pregunta, fueron mayor que los votos del sí. O sea que hasta cierto punto o está haciendo alguna interpretación, pero los números no sustentan de eso. Primero debo decir que para mí, y esto es una observación muy personal que la llevo diciendo desde el principio, la pregunta fundamental en este plebiscito era la primera. Si los puertorriqueños queríamos o no seguir como el sistema colonial. ¿Por qué? Porque era la pregunta que siempre se esbozaba a nivel internacional en el Congreso, que nunca nos poníamos de acuerdo, que nunca sacábamos una mayoría, que nunca le habíamos dicho que no a la colonia. Contestamos esa pregunta de manera contundente. 78% del pueblo, de los electores hábiles, salieron a votar. Se ganó por más de 140.000 votos. Se ganó en una elección donde también estaban personas de distintos partidos corriendo para posiciones y sacó más votos que cualquier otro partido. En términos de la segunda pregunta, que sé que hay una interrogante, en términos de que las personas que no votaron. Bajo nuestro sistema democrático, el que más votos saca es el que gana. ¿Qué implica eso? Y nuevamente te está hablando un estadista con una opinión bien particular. Yo no estoy diciendo que eso implica que ya mañana aquí tiene que venir la estadidad. Yo lo que sí digo que este plebiscito habló claro en que el estatus actual ya no es opción, ya no es válido porque el puertorriqueño retiró el consentimiento y por lo tanto esa segunda pregunta sí nos deja saber cuál es el sentir del puertorriqueño y mira,
Si lo quieren interpretar como que 400.000 personas no votaron por alguna razón, pues vamos a ver entonces en el futuro, después que se tenga una discusión. 500.000 personas. Vamos a ver entonces en un futuro, en un próximo proceso, donde el actual sistema colonial no sea una opción para los puertorriqueños, donde podamos escoger entre alternativas reales y descolonizadoras. Sí, pero partiendo de la respuesta que han dado ustedes tres, ¿ustedes no creen que las diversas interpretaciones que se han dado al resultado del referéndum obedecen al hecho de que no era una pregunta clara, no era un referéndum claro con preguntas específicas que se prestaban a que la gente pudiera optar por opciones que no necesariamente explicaban claramente lo que querían hacer, y eso podría haber provocado ese alto número de abstenciones? Pero es que eso era parte del plan que ellos tenían. Y quiero corregir, ya que él usó la palabra corregir, a Ricky. Él dice que más personas favorecen la estadidad que el Estado Libre Asociado según los resultados, porque compara los votos por la estadidad en la segunda pregunta de los votos por el sí en la primera pregunta. Pero él tiene que aceptar que las instrucciones decían a los que votaron que sí, que se expresaran en la segunda pregunta. Por lo tanto, ese voto por la estadidad está contaminado por lo que se conoce como votos de segunda preferencia. Personas que votaron sí, si solamente el 1% de los que votaron sí votaron por la estadidad en la segunda, ya la estadidad saca más votos que el Estado Libre Asociado. Y no quiere decir que es que tiene más simpatizantes. Pero la primera pregunta era muy clara. ¿Quieres continuar bajo el actual estatus territorial, que es el que conocemos? Nuestra generación se ha criado toda bajo el Estado Libre Asociado. Ahí no hay lugar a dudas, sí o no. Es una pregunta tremendamente sencilla. Sí hay que condicionar la interpretación que se dé de los resultados de la segunda pregunta, no solamente por cuánta gente votó, sino porque la realidad es que los puertorriqueños un poco ahí estamos votando a ciegas, y gran parte del propósito de esta consulta era obligar a los Estados Unidos, porque nosotros no somos colonia ni de los estadistas ni de los colonialistas, o sea, nosotros somos colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, que no han asumido su responsabilidad histórica de decir con todas sus letras, bueno, esto es lo que tenemos para ofrecer, y el día que nos pidan la estadidad, estas son las opciones, y la transición a la independencia va a ser bajo tales condiciones, y la continuación del estatus actual sería de tal forma. Por supuesto que no era una consulta vinculante, no contaba con el parecer de los Estados Unidos, pero ha obligado y ha funcionado, porque ya se ve movimiento, ya ha habido declaraciones de Casablanca, ya ha habido expresiones de ciertos congresistas, y en ese sentido logramos ese primer gran objetivo, que era decirle a los Estados Unidos, mira qué cosa, nosotros no queremos que tú continúes con tu actual régimen, ya eso no es colonialismo por consentimiento, es tiranía. Quisiera retomar el tema. Hay un término que ambos, teniendo posiciones discrepantes en términos de lo que quieren para Puerto Rico, han utilizado en común: colonial. Claro. ¿Ustedes no creen que evidentemente, teniendo en cuenta que viven en lo que un anfitrión nuestro calificó como limbo, es necesario, cualquiera que sea la situación en el referéndum, aclarar exactamente qué es lo que se quiere hacer con Puerto Rico, porque la situación actual tiene esa ambigüedad legal y política que no permite definir al puertorriqueño, bueno, en términos de ciudadano, no en términos como el ente cultural, sino en términos políticos donde está. Entonces, ¿ustedes no creen que es necesario, cualquiera que sea la alternativa por la que opten los puertorriqueños, que se acabe con esa situación de limbo que crea esta inestabilidad o esta cierta incertidumbre con respecto a lo que quiere el puertorriqueño? Eso es decisión de los puertorriqueños, no es decisión de nadie más. Si los puertorriqueños desean preservar el estatus actual, el hecho de que personas en el exterior o personas inclusive en Puerto Rico no entiendan lo que es el estatus actual, si prefieren preservarlo, pues esa es su prerrogativa. Ahora bien, ¿por qué ocultar por medio de un voto sí o no si el Estado Libre Asociado tiene más simpatizantes que cualquiera de ellos dos por separado, que es lo que hace este referéndum? Si hay más personas que quieren el Estado Libre Asociado que la estadidad, ¿cómo nos vamos a lanzar a la estadidad? Porque ellos se agruparon para sumar más votos en contra del Estado Libre Asociado. Era la pregunta que siempre se hacía de si estábamos a favor o en contra del estatus colonial. Y me agrada este programa porque nos permite hacer algo, Javier. Aquí usted empezó con la premisa de que el voto había sido confuso. Y hay personas que tienen esa percepción sin haber leído la pregunta. Yo le puedo decir mi experiencia. Yo fui a las Naciones Unidas, fui al Congreso y le llevé 2 documentos. En las Naciones Unidas fui a donde el presidente del Comité de Descolonización, don Diego Morejón, y le presenté 2 documentos: la papeleta modelo y los resultados certificados. Antes de presentárselo, el embajador nos había dicho, entiendo que tuviera un plebiscito, pero que fue un tanto confuso. Don Diego,
por ejemplo, aquí están los documentos, los leyó 30 segundos. Porque la primera pregunta es una oración y es bien clara y es bien contundente. Y el resultado, cuando 78% de los puertorriqueños votaron y la gran mayoría votaron en contra del sistema actual, no hay nada que buscar. O sea, que estoy de acuerdo con José Alfredo. Es nuestra decisión, pero es que ya el pueblo decidió y decidió decirle que no a este sistema actual. Ahora, vamos a buscar las opciones legítimas, las opciones no coloniales, no territoriales, para entonces y discutirlas, establecer cuáles son los puntos, ver cuáles son los beneficios y las limitaciones de todo el mundo, tener esa conversación con el pueblo y escoger esa ruta. Lo que sucede es que hay 4 opciones de estatus. Y si uno pone cualquiera de ellas en un sí o no, como primera pregunta, pierde. Y volvemos al mismo tema. Mañana ponen la estadidad sí o no, pierde. Y regresa. Entonces votamos entre las otras. Debieron haberlas puesto todas en una primera pregunta. Esta no te va a gustar a ti, y hacer una segunda ronda entre las dos más votadas. Como se hace en el resto del mundo. ¿Por qué los puertorriqueños tenemos que hacer las cosas de las maneras torcidas que las hacemos? Hacerlo como siempre se hace. Los runoff elections, vivimos en un régimen torcido. Los que ganan las dos más votadas van a una segunda ronda. Claro, pero entonces, ¿no significa eso entonces que la papeleta, o sea, la consulta debe tener cierta claridad para evitar, porque es difícil interpretar de qué lado están los que no votaron? O sea, uno puede interpretar de diferentes maneras. Votaron sí en la primera. Ya, pero esa es la pregunta genérica, pero las 3 preguntas siguientes, como que, a pesar de que había párrafos que explicaban claramente, o por lo menos de alguna manera intentaban explicar de qué se trataba esa pregunta, como que hay gente que podría haberse confundido y no estar bien claro sobre eso, ¿no te parece, María Luz? Pero quisiera hablar... Pero por eso mismo, para nosotros lo fundamental, y te repito, en la medida en que los puertorriqueños no contamos con el parecer, el insumo de los Estados Unidos, que tiene que asumir esa responsabilidad, siempre va a ser confuso, porque ¿cuál es la estadidad que ofrece Ricky Rosselló? ¿Es la misma que en el pasado otros estadistas han favorecido? La gente no tiene una noción clara de cuál es la oferta, y por eso es que lo importante, lo fundamental, no es la segunda pregunta, es ese emplazamiento a los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre han dicho, es que ustedes no se ponen de acuerdo, es que hasta que no haya una clara mayoría. Querían una supermayoría, que fue la expresión que utilizó el presidente Obama el año pasado cuando visitó el país. Aquí tienen la supermayoría, es una supermayoría contra el régimen colonial actual. Ahora, yo quisiera un poco, para movernos hacia otro aspecto de esta conversación, es el siguiente. Una cosa que nos llamó la atención a quienes vinimos a Puerto Rico a ver este programa fue que los puertorriqueños votan en las primarias, pero no pueden votar en las elecciones. ¿Cómo se explica esa extraña política de votar, o sea, tener un voto que es a las finales en términos numéricos y en términos de cifras totalmente insignificante? ¿Cómo entender esa dicotomía? ¿Que te refieres a las primarias presidenciales de los Estados Unidos? De Estados Unidos, sí. ¿Cómo entender esa dicotomía? Bueno, la explicación legal es que bajo la Constitución de los Estados Unidos solamente los estados votan en el colegio electoral, que es el sistema extraño que tiene Estados Unidos para presidencia. Los partidos de los Estados Unidos, en sus reglas internas, han hecho extensivo a Puerto Rico el que participe en la selección de sus candidatos. Yo sé que eso suena extrañísimo. No participa tanta población de Puerto Rico en ese ejercicio, inclusive en el Partido Republicano. Digo, aquí Ricky y yo somos republicanos, pero somos demócratas, pero inclusive en la primaria republicana, que se llevó a cabo el mismo día que las de los partidos locales, la participación fue mínima. Yo sé que es algo que es también confuso. Claro, es porque no lleva nada ese tipo de participación. Bueno, pero tiene una explicación material muy sencilla. La celebración de las primarias permite a los candidatos presidenciales norteamericanos hacer campaña en Puerto Rico y obtener dinero para sus campañas. Aunque luego los puertorriqueños no puedan votar por el presidente de los Estados Unidos. Eso es un tanto cínica, ¿no te parece un tanto cínica? Es que es así. Pero a ver, yo creo que los amigos que nos están viendo y las amigas que nos están viendo pueden ver que aquí hay algo inconsistente. O sea, ese es el punto. Podemos dar el argumento jurídico, podemos dar el argumento económico, pero la realidad es cómo va a ser bueno para una cosa y no bueno para la otra. Y eso va al sentir que muchos de nuestros amigos tienen de la situación de Puerto Rico. Es un limbo, es una colonia. Por lo tanto, las condiciones no aplican de manera igual. Las condiciones para los puertorriqueños no aplican igual. Incluso es una condición geográfica. Colonial geográfica, que si, por ejemplo, el puertorriqueño se muda a uno de los estados, pues puede votar con todos los derechos que tienen los otros. Por eso y si alguien de un estado se muda a Puerto Rico, la pierde. O sea, si el presidente Barack Obama
termina su término como presidente y decide mudarse a Puerto Rico, pierde el derecho de votar por el presidente en las próximas elecciones. Es algo que ya no hace sentido y lo tenemos que hablar. Podemos dar todos estos detalles, pero es un sistema que no tiene espacio en este mundo moderno, es un sistema colonial y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dar pasos afirmativos, dar pasos rápidos para descolonizar a Puerto Rico y entonces adelantar la agenda de Puerto Rico hacia un Puerto Rico de vanguardia. María de Lourdes, ¿qué tiene de malo que la influencia del puertorriqueño en la vida política de Estados Unidos, a la cual está vinculado durante mucho tiempo, qué tiene de malo que esa influencia crezca al convertirse en un Estado más de la Unión, que tenga una voz cantante dentro del proceso político de Estados Unidos? ¿No crees que eso podría, aparte de sacar a Puerto Rico del limbo en el que se encuentra, ayudar a que esa influencia sea mayor que la que tiene ahora en esta situación tan ambigua? Primero, parte de la premisa de que la consecuencia fundamental de la estadidad, de la anexión a los Estados Unidos, va a ser la participación más amplia de los puertorriqueños en la política de ese país. Una premisa que yo no comparto por dos razones. Primero, porque va a ser una influencia en todo caso muy limitada, porque va a estar dentro del ámbito mucho más grande de los demás estados de la Unión. Y en segundo lugar, porque no se trata solamente de que si participamos o no en las elecciones por el presidente de los Estados Unidos, aún bajo el estatus colonial que tenemos. Para nosotros la independencia de Puerto Rico es por un lado un imperativo moral. Para nosotros está muy mal el que las determinaciones fundamentales de nuestra vida no las tomamos nosotros, las toma el Congreso de un país extranjero. Pero además la independencia cada vez se va convirtiendo con más claridad en un imperativo material. En Puerto Rico, bajo un régimen que ya tiene más de 60 años, el 60% de los puertorriqueños y puertorriqueñas no trabajan, no se ganan el pan con el sudor de su frente porque es el producto de la política colonial de dependencia. Estamos con las manos atadas en un mundo cada vez más interdependiente. Si algo bueno pudiera haber tenido el ELA en el pasado, ya eso pasó. No es un sistema político y económico del siglo XXI. Ricky, ¿qué tiene de malo que la isla o un país, por utilizar un término genérico, que tiene una identidad latinoamericana, que tiene una cultura histórica, etcétera, se convierta en un miembro más de la comunidad latinoamericana, una comunidad a la que no pertenece por este Estado amigo? ¿Por qué no darle al puertorriqueño la oportunidad de que sea propiamente dicho un ciudadano de una comunidad latinoamericana a la que pertenece más por términos culturales, históricos y políticos? Tal vez te va a sorprender mi contestación. Y es que yo no veo una objeción a eso. O sea, yo soy un estadista y yo favorezco la estadidad y tengo mis razones y las podemos esbozar. Lo que yo estoy en contra es de este estatus actual colonial que nos inhibe todas las posibilidades de crecer en cualquier ámbito. Un modelo antiguo y está marcado con la colonia. O sea, tenemos las dos vertientes. Número uno, seguimos siendo una colonia, que eso tiene todas las limitaciones en términos morales que se pueden discutir, pero también tiene unas limitaciones en la toma de decisiones específicas que queremos. Pero también tenemos un modelo que ya es un modelo antiguo, que se diseñó para el 1952 y que ahora ya no cobra vigencia en este modelo. Yo creo que la estadidad, yo estudiando las distintas alternativas, la independencia, la libre asociación y la estadidad, que son alternativas viables, yo entiendo que es la que más libertades individuales le provee a nuestros ciudadanos. Y eso es mi parecer. Yo lo añoro tener esa discusión con el pueblo de Puerto Rico, de que el lado que favorezca la independencia puede poner sus beneficios y sus limitaciones. También el lado que la libre asociación y la estadidad. Así que, por lo tanto, las alternativas descolonizadoras no son malas y no tengo objeción. Lo que tenemos que decidir es cuál de ellas es y decidirlo en base a datos y evidencia y una discusión con el pueblo. Yo creo que ya usted ve por qué existe el Estado Libre Asociado. Porque existen estas visiones que están en los extremos, ¿verdad? Pero no es un limbo. ¿Usted no considera que, aunque usted no comparta la opinión de sus colegas, ¿no cree usted que esa situación de limbo es la que crea esta ambigüedad en términos de lo que ocurre y que por consiguiente habría que optar por una o por otra? ¿O usted cree que la situación actual es...? La situación actual es un estatus estable en el sentido de que Estados Unidos siempre ha dicho que el Estado Libre Asociado dura hasta que los puertorriqueños pidan cambiarlo. Entonces, pues entramos en una discusión si le conceden la estadidad o no conceden la estadidad. No tiene fecha de vencimiento.
Entonces crea una situación que usted señala. ¿Por qué no participar en la política nacional de los Estados Unidos y adquirir más poderes por ahí? ¿Por qué no hacerse independiente ya que tiene una identidad propia latinoamericana, etcétera? El Estado Libre Asociado surge para lograr un balance entre esas dos inquietudes. Bueno. Y quiero añadir que la singularidad del Estado Libre Asociado es que está dentro del sistema norteamericano, fuera de su sistema tributario, y entonces no participa en la toma de decisiones del Congreso. Pero ya, porque los puertorriqueños somos muchos, y vivimos en Puerto Rico y vivimos en diversos estados, ya hay 4 congresistas que son puertorriqueños, y eso solo va creciendo. Así que sin ser Estado, la influencia de los puertorriqueños en el Congreso va en aumento. Yo quiero apuntar que el ELA no existe porque haya discrepancia. El ELA existe por una sola razón, porque le conviene a los Estados Unidos, que es el poder colonial, y se diseñó para satisfacer los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, que en un momento hablaban de Puerto Rico como la joya de la corona, como el paso hacia el Caribe y hacia América Latina, y el día en que a los Estados Unidos le deje de convenir, y ya vamos por ese camino con la desmilitarización de la isla, va a cambiar la actitud de Estados Unidos. Pero al integrarse Puerto Rico a Estados Unidos, toda esa situación que tú estás diciendo desaparece porque son ciudadanos con derecho completo de ciudadanos estadounidenses. Entonces, el régimen colonial acaba con eso, ¿no te parece? Eso solamente será posible si a los Estados Unidos le conviene que Puerto Rico se convierta en un Estado de la Unión. Esa es la gran pregunta. ¿Qué de bueno hay en la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos para ese país? ¿Qué de bueno? Javier, mira, aquí se lleva un mensaje de que esto es un estatus estable. Pues vamos a ver los datos y la evidencia. Tenemos la tercera tasa de participación laboral más baja en el mundo. Estamos en 39%. En el 2011 ya estábamos en el crecimiento económico más bajo en el mundo. En términos de muertes por diabetes, muertes por asma, condiciones... Ahora la diabetes es culpa del Estado Libre Bueno, Asociado. porque afecta los recursos que nosotros podemos tener para atender estas enfermedades que tienen un elemento de prevención. Todas estas cosas afectan. Tenemos un estatus que ciertamente no está estable, porque estamos fracasando en un sinnúmero de parámetros donde se evalúan los países. Así que, por lo tanto, tenemos que evaluar hacia mejores alternativas. Esta alternativa ya fracasó. Estamos por terminar el programa. Quisiera hacerles una pregunta final. Podríamos discutir esto todo el día porque es un tema fascinante. Quisiera hacer una pregunta en base a lo que me dijo uno de nuestros anfitriones aquí. En una clase que me llamó mucho la atención, dijo: nos creemos pero no somos, en términos del estatus político, no como personas, como individuos, sino del estatus político. Nos creemos pero no somos. La idea es ser, cualquiera que sea esto, inclusive un simpatizante por la independencia me decía que estaría dispuesto a votar por el Estado siempre y cuando este limbo, esta situación ambigua, no poco clara, acabe. ¿Tú crees que cualquiera que sea esto habría que dejar de creerlo y empezar a hacerlo? Bueno, es que aquí estamos confundiendo, y es algo muy común en la discusión política en Puerto Rico, lo que es el sentido de identidad nacional con lo que es la preferencia política. Y esa es una de los fenómenos que algún día se estudiarán en Puerto Rico. Aquí aún la gente que aspira a anexarse a los Estados Unidos es sobre todo puertorriqueña, con una conciencia cultural y nacional muy clara. Y eso separado de la opción que prefieren. Muy brevemente, Ricky. Dejar de creernos y empezar a hacer. Bueno, yo creo que tenemos que dar un paso afirmativo. Ciertamente, por estar en el limbo, nos hemos quedado atrás. Yo creo que debemos tener una discusión. De nuevo, ya estamos en el mundo moderno donde hay unos datos, una evidencia que podemos utilizar para sustentar lo que queremos ser. Y en esa discusión, que de nuevo invito a todos los sectores a que se vuelvan a esa discusión, podemos ver cómo es que mejor podemos darle esa herramienta a los puertorriqueños para adelantar. Y esa alternativa es la ruta descolonizadora. El estatus no se cambia por la única razón de que sea distinto, o sea, único a los de los demás. Se cambia si el pueblo puertorriqueño lo desea, a través de un proceso justo. Lo que hubo aquí en noviembre no fue un proceso justo, fue diseñado para ocultar que el Estado Libre Asociado es más favorecido que tanto la estadidad que la independencia. Que siempre es mejor que encarcelar a los disidentes del régimen, como ha hecho el Partido Popular, pero ahí estamos. Muchísimas gracias. Lourdes, José Alfredo, Ricky, muchísimas gracias por participar en esta conversación. Muchísimas gracias. Hemos discutido en este programa el estatus legal de la isla de Puerto Rico. Los invito a que se tomen un guayoyo con nosotros en nuestro próximo programa. Hasta entonces.